En un pequeño y apacible pueblo, la tranquilidad se ha visto perturbada por misteriosas desapariciones que han desconcertado a sus habitantes y a los investigadores durante décadas. Estas no son desapariciones comunes. Algunos de los desaparecidos regresan años después, sin haber envejecido y vistiendo ropa de otras épocas, como si hubieran viajado en el tiempo. Uno de los casos más notorios es el de Tomás, un hombre conocido por su amor a la naturaleza. En 2005, Tomás salió a caminar por un bosque cercano y nunca regresó. Las búsquedas, que abarcaron semanas, no arrojaron resultados, dejando a su familia y amigos sumidos en la angustia. La desesperación se convirtió en un dolor silencioso, mientras el pueblo intentaba seguir adelante con sus vidas. Sin embargo, en 2020, 15 años después de su desaparición, Tomás reapareció de manera inexplicable en el mismo lugar donde había desaparecido. Su aspecto era el mismo, como si el tiempo no hubiera pasado para él. Llevaba la misma chaqueta que tenía el día que desapareció. La sorpresa y la incredulidad se apoderaron de sus seres queridos cuando lo vieron de pie en el camino, tan familiar y, al mismo tiempo, tan extraño. Al preguntarle dónde había estado, Tomás solo decía que no había pasado mucho tiempo, como si hubiese estado ausente solo unos minutos. Los expertos que lo examinaron no encontraron signos de trauma o estrés. Simplemente, Tomás había regresado, y su historia desató un renovado interés por los fenómenos inexplicables del tiempo. A pesar de su larga ausencia, parecía que su vida había continuado sin interrupciones. Sin embargo, lo que realmente intrigó a todos fue el relato de su experiencia. Decía que había estado caminando cuando, de repente, se sintió desvanecer. No recordaba nada más. Su historia resonó con otra misteriosa desaparición, la de la doctora Eleanor Ward, una científica que en los años 50 había estado investigando anomalías electromagnéticas en el mismo bosque. En 1952, la doctora Ward desapareció sin dejar rastro. Su diario fue encontrado décadas después, lleno de notas sobre anomalías temporales y encuentros con versiones de sí misma en el futuro. La doctora Ward había escrito sobre bucles en el tiempo y advertencias sobre los peligros de investigar ciertos fenómenos. A medida que los relatos de Tomás y la doctora Ward se entrelazaban, algunos lugareños comenzaron a creer que en el bosque existía una grieta temporal. La idea de que el tiempo podía distorsionarse en ese lugar cobró fuerza. Testigos afirmaron haber visto figuras desorientadas vestidas con ropa de otras épocas, y otros hablaban de extrañas distorsiones temporales que alteraban la realidad. Los científicos que estudiaron la zona registraron fluctuaciones electromagnéticas inusuales, lo que aumentó la especulación sobre la naturaleza del tiempo en ese lugar. Aunque las autoridades nunca han emitido una explicación oficial, el caso de Tomás y la historia de la doctora Ward han encendido la curiosidad y el escepticismo en partes iguales. Las desapariciones se han convertido en un tema de conversación recurrente entre los residentes. Para muchos, Tomás es ahora un símbolo de lo inexplicable, un hombre que ha desafiado las reglas del tiempo. Su historia, junto con la de otros desaparecidos, ha reavivado el interés por la posibilidad de que los viajes en el tiempo no sean solo una fantasía literaria, sino una realidad potencial. Así, en este pequeño pueblo, la línea entre la realidad y la ficción se ha desdibujado. Los límites del tiempo son un misterio que la ciencia aún no ha logrado desentrañar, y la existencia de una grieta temporal en el bosque sigue siendo objeto de especulaciones. Las historias de Tomás y la doctora Ward recuerdan a todos que, a veces, la realidad puede ser más extraña que la ficción, y que lo que ocurre en el bosque podría ser solo el comienzo de un descubrimiento mucho más profundo sobre la naturaleza del tiempo y la existencia humana.